Hola, querida familia de la Iglesia Unción de Guerra y amigos afines al canal de YouTube. Hoy yo, la pastora Katia Mora, estoy para servirles y traigo una palabra para compartir juntamente con el pueblo santo de Dios para que todos crezcamos. Hoy estoy supliendo a la pastora Ana Ramírez, ya que ella se le presentó una situación y no va a poder acompañarnos, pero siempre es un honor poder suplir a los siervos de Dios cuando ellos tienen una situación por la cual no pueden exponer el tema que el Señor les ha dado. Vamos a orar y pedirle al Señor que use mi boca, mi mente, mi corazón. Soberano Señor, príncipe de paz, hoy me vengo consagrando completamente a ti y te pido perdón, Señor, por las cosas que tal vez hacemos, Señor, que no son de tu agrado. Padre, en este momento me despojo de todo peso, Señor, y me presento ante ti para que seas tú, Señor, usándonos como nos quieras usar, Señor, utilizando nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que sea tu palabra y no la palabra de hombre. Te damos gracias, soberano Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, y lo seguirás siendo por los siglos de los siglos. Te pido, soberano Señor, que abras el entendimiento de tu pueblo, Señor, y que la palabra quede en el corazón, en la mente, para que sea de utilidad para otras personas o para nosotros mismos. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, la palabra que le corresponde a la pastora Ana, la cual es un honor para mí poder asumir el rol en este momento, es: si no confías en el Señor, te vuelves frágil. ¿Te ha pasado que muchas veces nos volvemos frágiles ante las situaciones? No sé cuántas veces has claudicado, cuántas veces has dicho: no, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no lo voy a alcanzar, yo no creo posible tener esto o lo otro. Pero tenemos que confiar plenamente en el Señor. El Señor siempre está ahí para apoyarnos, para levantarnos, para direccionarnos, para guiarnos, para mostrarnos el camino de la perfección. Hoy quiero iniciar con el libro de Salmos en el capítulo 18, en los versos del 1 y el 2. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios, y dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, mi castillo y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué lindo cómo comienza este salmo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Tú y yo, ¿cuántas veces hemos dicho que amamos al Señor? ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi pronto auxilio, mi torre fuerte? Y comenzamos a darle todos los atributos que necesitamos en fortaleza o que le estamos dando a otra persona para fortaleza, pero cuando lo queremos poner hacia nosotros para beneficio de nuestro, muchas veces claudicamos, muchas veces se nos olvida que el Señor es nuestra fortaleza. Cuando el salmista escribe este salmo, lo más probable él estaba siendo perseguido y angustiado, pero él tiene la certeza de decir: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Cuando nosotros estamos en debilidades, en situaciones, tenemos que decir: Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, la torre en la cual me puedo resguardar. Pero lamentablemente en el teje y maneje de las situaciones equívocas muchas veces se nos olvida que el Señor es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestra torre fuerte, nuestro castillo, nuestro redentor, nuestro sanador, nuestro libertador. Él es todo. Job dijo: mis ojos te pueden ver. Job podía ver al Señor en todo. Recordemos que nadie sufrió tanto como Job. A Job le quitaron las riquezas, a Job le quitaron los hijos, a Job le quitaron las propiedades, a Job perdió todo. Lo único que le quedó fue uno de cada de los siervos que llegaron para notificarle lo que había pasado, y la esposa, que conocemos la historia de que la esposa en un momento le dice: maldice a tu Dios y échate a morir.
qué mujer más fatua, más majadera, decir que maldiga al Dios Santo, al poderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo la situación que nos esté pasando, lo malo que se nos esté viniendo, nosotros nunca podemos devolver nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra inseguridad hacia el Creador del universo, porque Él es tan perfecto que Él sabe por qué permite todas las cosas para que nosotros crezcamos día con día en la bendición del gran yo soy. Las cosas malas, siempre digo, son las que nos dejan buenas enseñanzas. Un testimonio rapidito. En todo lo que nosotros como familia hemos pasado, o personalmente, hemos pasado adversidades, asuntos legales, necesidades económicas, enfermedades, desprecios, infamias, gente a la que le hemos prestado algo y no nos lo ha retribuido, no lo ha pagado. Entonces, para no seguir pecando nosotros contra esa situación, preferimos decir que ya está cancelada la deuda, aunque no se hayan cumplido los 7 años de la deuda, porque sabemos que si no lo liberamos, nuestro espíritu es el que queda aprisionado de ver a esa persona tan tranquila que ni siquiera de 1000 en 1000 va pagando porque no tiene en su corazón el anhelo de pagar. Traiciones hemos pasado muchas, aunque nos han dolido en esta carne, nos ha sido flagelada esta carne, nos han magullado, nos han sangrado, nuestra confianza siempre ha estado en el Señor, en el Dios poderoso, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Alfa y el Omega, en el principio y el fin. Y sabemos que Él siempre va a hacer algo sensacional a favor nuestro. Nunca podemos confiar en nuestras propias fuerzas. No podemos afrontar los peligros de la vida espiritual y las persecuciones a causa de nuestra fe en Cristo Jesús si solo tenemos nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas se debilitan muy fácilmente. Nosotros perdemos el amor hacia las demás personas o hacia nosotros mismos muy fácilmente, porque somos débiles en la carne, somos débiles y esa debilidad muchas veces nos debilita el espíritu también. En la medida en que tú y yo confiemos cada vez más en Dios, esa fuerza sobrenatural que procede del Señor suplirá todas nuestras debilidades y nos hará o nos dará lo que nosotros necesitamos para resistir. Lo que tenemos que hacer tú y yo es pedir con confianza y decirle, Señor, necesito tus fuerzas, porque la Escritura nos dice que Él nos dará las fuerzas como las del búfalo, para encontrar en Dios el refugio donde nosotros estamos seguros. En el verso 1, el salmista dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Él es nuestra fuerza, entonces tenemos que pedirle al Señor como hijos de Dios, como creyentes, la fuerza que proviene de Él. Porque si no, seríamos como el viento, la hoja caída del árbol que el viento se la lleva para un lado y para otro. Hacia donde corra, ahí irá la hoja. Pero tú y yo estamos anclados ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es nuestra fuerza, es nuestro sostén. Nosotros no podemos poner nuestra mirada en ninguna otra cosa que no sea el Señor, porque cuando desviamos la mirada del Señor nos hundimos. Cuando miramos o ponemos nuestra confianza, nuestro oído en personas externas, siempre puede ser utilizado por el enemigo para darnos el mal consejo. El salmista tenía la fortaleza y la certeza de que el Señor era su fuerza. Imaginémonos esta escena. Está el salmista a la edad de 15 años, viene a ver porque su papá manda para que vayan a ver cómo están sus hermanos hacen mofa de él, sus hermanos no lo querían como se querían entre ellos mismos, pero sin embargo el salmista viene y obedece a su papá y se va a ver a sus hermanos y oye
a un hombre altísimo, mucho más grande que él. Él era un chico de 14 años. Sabemos que el hombre siempre se estira después de los 15 años, pero si nos vamos al tiempo y al espacio de esta cita o de esta historia, el hombre en ese tiempo era más pequeño que actualmente son los hombres hoy en día. El hombre de esa época y de esa región precisamente eran de 1,60, 1,65. Entonces imaginémonos el tamaño que tenía el salmista. Y ve a un hombre de más de 3 metros, un gigante, y maldiciendo al pueblo de Israel. Y él le dice al gigante: tú vienes contra mí con vara y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En esa confianza nosotros tenemos que estar adheridos al gran yo soy. Tenemos que unirnos a las fuerzas del Señor para nosotros poder sortear las necesidades o las situaciones o las adversidades que se nos vienen presentando día con día. Las fuerzas del hombre son limitadas, las de Dios no. Dios tiene fuerzas sobrenaturales. En nuestras limitaciones nosotros no podemos tener esas fuerzas. Mas aquel salmista, aquel niño de 14 años le dice: ningún incircunciso puede atemorizarme. En otras palabras, la estoy parafraseando para poderlas entender cómo sería hoy. Nosotros no podemos intimidarnos por lo que viene. Nosotros no podemos perder nuestro norte por las situaciones que se nos están presentando. Nuestra mirada tiene que estar en el autor y consumador de la fe. No hay otro. No hay otro en el cual nosotros podamos poner nuestra mirada y creerle a ciegas. Cuando nosotros le creemos a ciegas al Señor, nosotros podemos ver la magnificencia de Él a nuestro favor. No podemos fiarnos de nuestra fuerza para afrontar las dificultades y para resistir aquellas tentaciones que se nos presentan. Recordemos que el enemigo conoce cuáles son nuestras debilidades, reconoce cuáles son nuestras tentaciones. Entonces él se nos va a presentar con la tentación que nosotros tengamos o con la debilidad que nosotros tengamos. Nuestra fuerza espiritual no tiene su raíz en nosotros, sino la cimentamos en un Dios poderoso, sublime y perfecto, porque dice el salmista en el Salmo 1 que nosotros somos árboles plantados junto a las corrientes de agua. El salmista nos asemeja como un árbol que se nutre completamente de la fuente de agua viva. Nosotros como árboles no tenemos la capacidad de crecer por nosotros mismos ni desarrollarnos por nosotros mismos. Tenemos que crecer y desarrollarnos a través del fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario que tú y yo recurramos a Dios constantemente. Cuando sintamos que no podemos perseverar más en esta batalla espiritual, mientras estemos en esta tierra, en esta carne, vamos a tener batallas espirituales continuamente. Y es necesario que tú y yo recorramos a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos su fuerza, pero somos nosotros los que nos le pedimos al Señor que nos la entregue. Tú y yo, recordemos que Él es un caballero. Y tú y yo tenemos que pedirle al Señor las fuerzas justas y necesarias para poder avanzar en esta lucha espiritual continua. Las tentaciones y los problemas pueden desgastarnos las fuerzas físicas, emocionales y espirituales. Pero si tú y yo nos refugiamos en Dios, nada nos debe atemorizar. El profeta Isaías nos habla en el capítulo 40, en los versos 29, y nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor: Señor, mis fuerzas están débiles, ya yo me siento debilitado, ya yo no puedo avanzar, ya yo no sé cómo salir de estas. Señor, yo te pido que tu fuerza venga a mí, que tú me des las fuerzas como las asemejas y no las comparas a las de un búfalo, para que esas fuerzas en mí me ayuden a salir del lodo cenagoso en el cual muchas veces nos hundimos. Pero es necesario que tú y yo también eliminemos al hombre viejo.
Si no hacemos que desaparezca ese hombre viejo y renacemos en el Espíritu Santo, no, las fuerzas no nos alcanzarán para poder luchar contra las adversidades, ya sea de pecado, de situaciones X o Y, de una enfermedad. Nosotros tenemos que hacer que desaparezca el viejo hombre, eso que nos lleva a hacer cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque el viejo hombre nos va a llevar siempre a la carne. Siempre a la carne. Entonces vemos a aquellos hombres o aquellas mujeres que aman a Dios, pero andan en cosas de la carne, andan viendo los hombres mujeres o las mujeres hombres, o andan tomando licor o andan haciendo otras cosas porque la carne está más cimentada en lo terrenal que el espíritu, que es el que debería estar más fuerte. Se debe de alimentar del gran yo soy, del Espíritu de Dios eterno. Debemos morir a la soberbia, de creernos que todo es mérito nuestro. Nada es mérito nuestro. Recordemos que el Señor usa por misericordia, que cuando el Señor nos habla, es por misericordia el que va a recibir el mensaje. Sí, el Señor habla de mil maneras. A veces lo hemos escuchado audiblemente, a veces nos habla por medio de un pasaje bíblico. Muchas veces nos habla hasta a través de una adoración. Muchas veces nos habla por medio de otra persona. Pero cuando somos soberbios, no queremos aceptar el mensaje que el Señor nos quiere otorgar para nosotros comenzar a crecer. Y ahí hay que comenzar a eliminar ese viejo hombre lleno de soberbia, de orgullo, de vanagloria. Cuando tú y yo reconocemos que nada podemos por nosotros mismos, dejaremos de tener la mente de derrota que siempre está ahí. Porque en ese momento alcanzaremos la victoria fortalecidos y venceremos al mundo que nos combate. Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas y las necesidades y persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta cita bíblica la hemos leído 150,000 veces, pero cuando viene la adversidad, nos debilitamos y muchas veces renegamos. Cuando viene la afrenta, muchas veces queremos salir en carrera. Cuando tenemos una necesidad, muchas veces maldecimos. Cuando viene una persecución, es que ese tal por cual, que viene y se le sale el viejo hombre al cristiano, porque ha pasado y en las consejerías lo hemos escuchado muchas veces. Vienen angustias, sí, son necesarias las angustias, porque todo esto que el Señor permite, debilidad, afrenta, necesidad, persecución, angustia, es para ir purificando esta carne y haciéndola crecer en el espíritu, para quitarnos todo el orgullo del viejo hombre, para quitarnos la vanagloria del viejo hombre, porque cada vez que pasamos un examen y caemos y nos sacamos un 50, un 30, un 20, un 40, un 10 o hasta un 0, tenemos que volver a repetir ese examen, porque si no nos deja enseñanza, no podemos avanzar por algo mejor, porque todavía hay algo que está estorbando el fluir del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad voy a buscar al que me da la saciedad. ¿Y quién me da la saciedad? No es el alcohol, no es el sexo opuesto, no es lo que vean mis ojos, no. Es el Señor, es la presencia del Señor. Yo me someto a la presencia del Señor. Hablo con papá y le digo, Señor, tú conoces, pero quieres escucharme. Señor, estoy pasando esta situación. Ayúdame, por favor. Necesito de tu fuerza, Señor, porque yo con mi propio pensamiento me equivoco. Con mis propias acciones no alcanzo. Pero contigo a mi favor puedo avanzar y alcanzar todo lo que tú quieres que yo alcance y todo lo que tú quieres que yo sane en mí y quite de mí. Esto no significa que no tendremos que esforzarnos nunca más. Tenemos que esforzarnos todos los días. Todos los días tenemos una lucha diferente. Todos los días se nos va a levantar algo que no queremos. Pero nosotros tenemos que avanzar en Cristo Jesús y decir, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa muletilla la tenemos, Filipenses.
todo lo puedo, es que todo es todo, pero nosotros limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Nosotros no le damos a Dios la jerarquía para que Él haga en nosotros grandes cosas. La fuerza de Dios actúa en nosotros cuando valientemente nos enfrentamos a los obstáculos que quieren alejarnos de Él. Es necesario que nosotros pongamos nuestra parte en el fortalecimiento de la fe, porque recuerde que la fe es como un músculo que tiene que estarse entrenando, no dejando que nada nos haga decrecer. Nuestra confianza siempre debe estar puesta en Dios. Si entregamos a Dios a nuestra debilidad, si le entregamos a Dios, nuestra debilidad, Él nos devolverá esa debilidad en fortaleza, fortalecida en el poder de su amor. Pero es necesario que antes tomemos la determinación de servirle. Y no te estoy llamando a que tienes que ser esto, no. El Señor a todos nos tiene como siervos. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador tiene que servir de una u otra manera. Algunos sirven ayudando al prójimo, otros sirven en un altar, otros sirven barriendo, otros recogiendo un papel, otros acomodando el templo, otros trayendo cositas para que huela rico el templo, no sé. Cualquier servicio que hagas, recuerda que no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Porque tenemos que ver a Dios reflejado en la circunstancia y en la necesidad de aquella persona. Pablo habla muy claro y habló muy fuerte a los corintios y les dijo en primera carta de los Corintios, en el capítulo 16, en el verso 13, y les dijo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí les está hablando a los hombres. Recordemos que las mujeres estaban en otro lugar, siempre escuchando, pero les está haciendo un llamado de atención a los hombres. A los hombres les está diciendo, tú tienes que estar apercibido, tienes que estar velando, tienes que estar formándote en la fe, fortaleciéndote en la fe, tienes que estar parado creyendo en tu hogar que las situaciones cambian. Le dice, portaos varonilmente. Y les dice, esfuércense. ¿Qué situación estaba viendo Pablo en los Corintios que les está diciendo? Ustedes tienen que velar más porque aquí hay situaciones que se les están saliendo de las manos. Hay situaciones que no están caminando como deben de caminar. Y les dice, vamos, prepárense, velen, oren. Revistan a su familia, pongan cobertura para su familia, estén firmes en la fe, están viendo algo que no es, transfórmenlo por algo bueno. Porque la fe es lo que hace mover montañas, la fe es la que hace que se activen las cosas buenas a favor de tu familia. Y les dice, esfuércense. Hoy el Señor nos dice, esforcémonos, estemos velando, estemos firmes, seamos fuertes, valientes, valerosos. No solo la fuerza, sino el refugio en el peligro. Recordemos que iniciamos con el Salmo 18, el verso 1 decía que Él es nuestra fortaleza. Pero en el verso 2 decía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en ti confiaré o en Él confiaré. Él dice que es el escudo y la fuerza de nuestra salvación y nuestro alto refugio. Si nosotros vemos y nos imaginamos un castillo, la torre es el alto refugio. La torre es donde estaban resguardados los arqueros. Ahí es donde nosotros nos tenemos que esconder, en la torre fuerte que es nuestro Señor, en ese castillo, en esa roca, en la roca que no se despedaza fácilmente. Hoy por hoy hay cosas que las pueden destrozar, pero si nos vamos en aquel tiempo y en aquel espacio que el salmista lo escribe, costaba mucho hacer que una piedra fuera trabajada. Hoy nosotros sabemos que nuestra roca y nuestro refugio y nuestra torre fuerte es el Señor. Y Él es nuestro alto refugio. En Él nada nos pasará. Él nos esconderá del día malo, dice la palabra.
pero tú y yo lo tenemos que buscar, tenemos que anhelarlo, tenemos que estar sedientos de Él. Pero si nos debilitamos y preferimos ir a las cosas del mundo antes de venir y alabar y glorificar el nombre del Señor, no lo buscamos en oración, no lo buscamos en palabra, nos debilitamos. Y al ser débiles, somos presa fácil. Así como cuando alguien padece una agresión, busca instintivamente un refugio donde guarecerse. Ahí debemos de buscar a Dios frente a las tentaciones, las persecuciones y los ataques del enemigo. No debemos de perder nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Y Dios es nuestro Padre Celestial que nos abraza, que nos envuelve, que nos ama de tal manera que nosotros podemos buscarle y decirle: papá, aquí está mi situación, no la entiendo, pero aquí estoy y quiero, Señor, que tú me ayudes en esta situación. Dios no solo no nos dará la fuerza, sino también un lugar donde sentirnos protegidos. No solo el Señor nos dará la fuerza, sino también un lugar donde sentirnos protegidos. Qué lindo que es el Señor, ¿verdad? Cómo Él nos hace sentir seguros. Es que cuando nosotros le amamos y lo buscamos, Él nos guarda, nos protege, nos ama de tal manera que nos dice: ven aquí, así como en los brazos de nuestros papás cuando somos pequeños, nos refugiamos en Él también. Ese lugar es nuestra alma confortada y protegida por el Espíritu Santo. El salmista dijo: Jehová, roca mía y castillo mío. Él es nuestro libertador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro refugio, nuestro escudo. Él nos defiende de los dardos. Al ser un escudo, Él nos defiende de los dardos que vienen de frente, que vienen por detrás, que vienen de costados, que vienen por arriba, que vienen por abajo. Él nos esconde y nos protege como una cúpula. Pone sobre nosotros para que los dardos del incendiario no vengan a nosotros. Debemos ejercitarnos en la confianza en Dios para que nuestra fuerza no sea nuestra, sino la fe en su poder. Si nuestra fe está firme, anclada en el poder de Dios, no tendremos que temer ningún mal. Lo que debemos tener es un espíritu entregado a Él y arrepentido de los pecados. Él se complace en los humildes y en los que buscan su protección, porque Él es nuestro Padre. Él es un Padre misericordioso que nos ama. Tanto, 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 que dio su vida por ti y por mí. Isaías 41:10 nos dice, vamos a buscarlo aquí, no lo tengo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nosotros encontramos la fuerza en la palabra de Dios. Si nos hallamos en desasosiego, en ansiedad, en angustia, en debilidad y necesitamos aliento para poder continuar con el servicio a Dios, con la fidelidad, tenemos que recurrir en la palabra de Dios. Hoy, antes de grabar esta enseñanza, mientras venía a trabajar, tuve una discusión con mis nietos porque me hacen un desorden y todo lo rompen y todo lo botan y todo. Y me enojé mucho. Pero cuando venía de camino, venía hablando con Dios, mientras venía manejando, venía diciéndole: Señor, sé que hice mal, sé que no debo de hablarles así, son niños de 6 y 5 años. Padre, quítame esta opresión que siento, porque me siento mal de como sierva de Dios haber explotado con 2 niños que son niños. Y le pedí perdón a Dios y el Señor me quebranta y llamo después a mis nietos cuando ya estaba más tranquila, cuando ya había terminado de adorar, de alabar, de glorificar al Señor, de limpiarme, de descontaminarme para poder ser escuchada mi oración. Y llamé a mis nietos y les pedí perdón.
¿Por qué? Porque estamos en esta carne y nuestras debilidades nos hacen caer y nuestras debilidades nos hacen tropezar y muchas veces herimos, no porque queramos, sino porque estamos tan estresados que las situaciones se nos salen de las manos muchas veces, pero siempre es bueno reaccionar y reflexionar. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios siempre vamos a entrar en el consuelo, siempre vamos a buscar ese servicio. Y yo le decía, Señor, yo no te puedo servir como me siento, estoy agotada física y emocionalmente. Y el Señor me dio como un bálsamo y me quitó todo agotamiento, me quitó todo cansancio, me quitó todo lo que me estaba asfixiando. Qué lindo que es el Señor, porque Dios es fiel y tenemos que servirle con fidelidad. Tenemos que recurrir a la palabra de Dios constantemente. Él es tan grande y su poder es tan hermoso que nos consuela y nos alienta en medio de cualquier dificultad, que no podemos dudar nunca de su eficacia. Sabemos que es Dios mismo quien nos habla y nos guía a través de toda la escritura, de todas las enseñanzas, de todo lo que los profetas han dicho, de todo lo que los siervos de Dios escribieron para el crecimiento tuyo y el crecimiento mío. En Hebreos, Pablo le dice a los hebreos, a su pueblo, en capítulo 4, verso 2, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, de dos filos, en otras versiones, que penetra hasta partir el alma. ¿Puedes saber qué es que parta el alma? Que te duela y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Pablo, ¿cómo les habló a los hebreos, verdad? A su pueblo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no solo es viva y eficaz, es que le dice más, es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínate el poder de esa palabra, que la palabra hace que nosotros seamos completamente transparentes ante la presencia del Señor. El Señor la palabra nos hace un escáner y comienza a limpiar y a purificar todo lo que hay en ti y en mí. No debemos confiar en nuestras fuerzas. Recuerda que nuestras fuerzas son débiles. Si estamos en medio de dificultades y tentaciones, la fortaleza para superarlas debemos buscarlas en Dios. Nosotros tenemos muchísimas limitaciones, pero el poder de Dios es infinito y nos sostendrá. En la batalla de la fe, Él siempre nos va a sostener. Del reconocimiento de su poder brota la alabanza de los que le sirven. El Salmo 28, es que para mí los salmos son tan hermosos. Toda la palabra, pero los salmos me dan vida, me llenan de gozo, de alegría, de misericordia, de todo lo bueno del Señor. Y dice el salmista en el verso 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, porque por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Qué te dije ahora cuando venía manejando? Me puse a adorarle. Primero me descontaminé, pedí perdón y después comencé en adoración y alabanza, porque mi corazón se tiene que gozar en medio de la alabanza para poder buscar la presencia del Señor y decirle, Señor, yo confío en ti, que tú me vas a ayudar en esta situación y que esta situación salimos. Que salimos y lo que hablé con él sabe muy bien que fue una petición que salió desde lo más profundo de mi ser, porque eso es lo que es un clamor. La fuerza de nosotros los cristianos no es la fuerza del mundo. Nuestra fortaleza no reside en nosotros mismos, sino reconocer nuestra debilidad y recurrir inmediatamente a Dios. Debemos aceptar nuestras limitaciones para confiar plenamente en Dios, que es el que nos salva. Si entregamos a Dios nuestras debilidades y recibimos de Él la fuerza para resistir la adversidad, podemos avanzar en gran manera con Él.
En 1 Corintios 1:18, Pablo le dice a los corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. No importa que para el mundo eso sea locura. No importa que para los no creyentes eso sea pasado de moda. Pero para ti y para mí es el poder de Dios que se manifiesta para nosotros, para fortalecernos en medio de las debilidades y las dificultades. No debemos sentirnos solos en el combate espiritual, porque Dios siempre está a nuestro lado y Él siempre va a estar para el momento del auxilio. Y junto a Dios no debemos tener ningún mal, porque ningún mal puede acecharnos. El Señor le dice a Pablo, cuando él se está quejando de su debilidad, el Señor le dice, y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tú sabes qué es cuando el Señor nos dice, bástate mi gracia. Cuando el Señor en pleno culto me dice que le entregue a mi papá y yo oyendo en una alabanza, y Dios siempre me habla en adoración y ese día me habló en alabanza y me dice, entrégame a tu papá. Inmediatamente lo que viene a mí, a mi corazón es, bástate mi gracia. El Señor sabía lo que yo estaba sintiendo en mi corazón. El Señor sabía el dolor que había en mí. Pero sin embargo le dije, Señor, es tuyo, tú lo formaste, te pertenece. No te puedo negar nada que no sea de ti. Mi debilidad se fortaleció en el Señor. Mi debilidad hoy se fortaleció en el Señor. Y para ir concluyendo, si no confiamos en Dios, nos volvemos frágiles, susceptibles, presa fácil del enemigo. Nos dejamos ir por cualquier corriente del mundo, cualquier boca utilizada por el enemigo para destruirnos. Así que hoy te invito a confiar más en el Señor, ya que siempre nos dará la respuesta justa y necesaria y nos concederá lo que realmente necesitamos. Recalco, confiemos más en el Señor para no volvernos frágiles. Que el Señor nos bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y el Señor nos dé abundante paz y nos dé su misericordia de continuo. Gracias, soberano Señor, porque queremos estar fortalecidos en ti, por ti, para ti. Gracias, Señor, porque la palabra nos enseña a cómo fortalecernos. Gracias, Señor, porque tú eres castillo, roca fuerte. Tú eres nuestro refugio, nuestro lugar seguro, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque en ti está la perfección. Ahora, papito lindo, yo te pido que nos bendigas y que tu bendición venga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recibamos todos un shalom alejen. Bendiciones de lo alto. Feliz sábado. Se les ama en el amor de Cristo.